Bienvenido a un nuevo vídeo. Mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy realizaremos el vídeo sobre el diafragma, segunda parte. Es imprescindible que hayas realizado la visión del primer vídeo para poder llevar a cabo esta segunda parte. Como pudisteis ver, ya sabemos cómo estimular la zona del diafragma a través de un libro o de un objeto que esté situado en la parte abdominal. De esa manera focalizaremos o concentraremos más la actividad del diafragma. Muy bien, pues sin más, vamos a la parte práctica, que os resultará muy interesante. Hasta ahora mismo. Nos colocamos el cúbito supino, conectamos con nuestro cuerpo, escuchamos nuestra respiración. Muy bien. Y empezamos a mandar pequeños estímulos o nos comenzamos a focalizar en mandar pequeños estímulos en la parte abdominal. Si vemos que nos cuesta, optamos por colocar las manos sobre nuestro vientre. Permitíos unos segundos. Si veis que os cuesta mucho, que no tenéis tanta capacidad de enviar el aire hasta el diafragma, os invito a que llevéis la planta de los pies en contacto con la esterilla. Adoptemos una postura cómoda a nivel lumbar, apoyando toda la lordosis lumbar o la curvatura lumbar, toda nuestra espalda, zona dorsal, nuestro cuello de manera cómoda, y focalicemos de nuevo nuestra atención, nuestra intención en nuestro abdomen y en nuestra respiración diafragmática. Cojamos aire. Muy bien. Eso es. Vas viendo cómo el propio músculo te va demandando más actividad. Se va adaptando a tu demanda. Muy bien. Perfecto. Nos quedamos unos segundos con esa respiración y a continuación, con la yema de nuestros dedos, vamos a hacer un apoyo justamente en el borde intercostal de la parrilla costal, valga la redundancia. De tal manera que apoyaremos nuestros dedos sobre el borde externo de lo que son nuestras costillas, de 6, de 7, de 8, la costilla sexta, séptima, octava, y simplemente lo que os pido o lo que os invito a que llevéis a cabo es un deslizamiento sobre esa cara externa, esa cara más interna, para finalizar justamente en el borde que delimita la propia piel junto con las costillas. De hecho, vais a notar que se puede deslizar. No buscamos el deslizamiento como tal, sino el rodar alrededor de lo que es la parrilla costal.
Y una vez que estéis en el borde interno, simplemente lo que os pido es que reposen vuestros dedos en esa parrilla costal. ¿Qué podemos sentir? Bien, por una parte podemos sentir cierta rigidez en lo que es el tejido que nos permite pasar de un hueso como es la costilla a un tejido blando como es el músculo, que sería como los bordes del abdomen. Y al mismo tiempo podéis llegar incluso a sentir que uno de los hemitórax está más restringido, está más duro, está como más espasmado que el otro. Bueno, puede tener mucha relación con muchos aspectos, pero en este caso no nos vamos a detener en esto, sino que simplemente lo que quiero y lo que propongo es que toméis conciencia de cómo vuestros dedos se apoyan en la cara interna de las costillas, descansan sobre lo que es el tejido blando del abdomen y que simplemente reposéis vuestras palmas de las manos en lo que sería el resto de la parrilla costal. Seguimos con esa respiración diafragmática. Veréis que los deditos se van hundiendo. Percibiréis igualmente que cuando cogemos aire, cuando inspiramos con el diafragma, ese propio tejido, ese propio músculo os expulsa hacia afuera, pero no perdemos nunca el contacto. Soltamos aire por la nariz y notaréis que el tejido va cediendo, va cediendo, va cediendo y vuestros deditos se van hundiendo cada vez más en la parte de ese abdomen, permitiéndoos incluso una posibilidad de llegar hasta el borde interno o el borde más en contacto con lo que sería la víscera, es decir, el borde externo sería esta parte de aquí que os señalo, el borde más sobresaliente sería el borde medial para que nos hagamos una idea y luego está el borde interno que es por dentro. Debéis de notar cómo vuestros dedos van descendiendo, cómo se os permite ir accediendo a ese abdomen. Bien, realizamos 10 inspiraciones focalizándonos en esta zona y en especial en la inspiración y expiración diafragmática. Vamos a ello. Muy bien, según vayamos realizando las respiraciones, veréis que se va hundiendo el tejido y avanzando a lo largo de estas costillas hacia abajo. ¿Qué vamos a notar? Vais a notar que llegado a cierto momento, vuestra parrilla costal os comparte un movimiento del que erais totalmente desconocidos, os comparte un movimiento del cual no erais conscientes, si es que vuestra parrilla genera una apertura e incluso una separación. Eso es lo que podéis notar, una apertura y una separación. Bien,
quedaros con ese movimiento e igualmente que habéis subido, quedaros con ese movimiento e igual que habéis bajado, ahora se os pide que vayamos a la boca del estómago, zona más sensible. Simplemente posicionamos nuestros dedos, aguantamos y de la misma manera llevamos el aire a nuestro diafragma. Nosotros acompañaremos este movimiento de la parte baja del abdomen y de las costillas. Muy bien. Eso es. Deberemos acompañar nuestro movimiento y al mismo tiempo ejerceremos cierta presión en intentar acompañar y poner la intención de separar. Todo ello desde el contacto de nuestros índices con nuestro tejido blando. Muy bien. Una vez que hemos relajado toda esta zona tan importante y tan sometida a nuestro estrés diario y nuestra vida cotidiana, zona, como te comenté, muy propensa a somatizar y a llevar ahí los nervios, te invito a que adoptemos otra vez la postura de yemas sobre la cara interna y que en este caso respiremos con la parte alta. Hasta ahora te había invitado a respirar con la parte diafragmática. Muy bien, ahora te invito a que lo hagamos con la parte torácica, parte alta. Vamos a ello. Acompañamos el movimiento. Venga, parte alta. Muy bien, parte alta otra vez. Eso es. Y una más. Perfecto. Estiramos las piernas. Nos colocamos en una posición cómoda. E intentad conectar con la respiración diafragmática, dado que se habrá quedado impregnada en vuestro presente, con lo cual reforzad el estímulo creado o el vínculo generado entre vuestro diafragma, vuestra respiración y vuestra consciencia. Muy bien, nos giramos y nos incorporamos. Perfecto. Como has podido ver, es un trabajo más enfocado propiamente a lo que es el diafragma, no tiene nada que ver con la primera práctica, por eso es indispensable haber visto y haber practicado, como se indicaba en el primer vídeo, la toma de conciencia con respecto a la respiración diafragmática. Y bueno, es una manera de interconectar con nosotros mismos, con nuestro diafragma e igualmente con nuestro sistema neurovegetativo, que tan importante es. A través de nuestro sistema neurovegetativo se activa la parte simpática, que sería el del estrés, el nerviosismo, nuestro día a día para llevar a cabo nuestras funciones o nuestras exigencias del día a día. Y por otro lado, la parte parasimpática, que es la que repara, la que calma, la que nos permite estar en cierta quietud
Pues bien, este ejercicio que os acabo de compartir, que hemos realizado, os va a trasladar, os va a llevar a un estado más de parasimpaticotonía, a un estado más de calma, más de quietud. Y a través de él se trabaja todo lo que es la parte anterior del abdomen y toda esa inserción que lleva a cabo el diafragma en dicha zona. Te mando un abrazo, te deseo un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao, un abrazo.